Relacionada a la circulación vascular periférica de la parte del cráneo y cuello, la vamos a ver en la tercera unidad cuando veamos el sistema nervioso central. Ahí vamos a tomar nuevamente la musculatura de esa región. ¿Ya? Entonces, esto va a ser básicamente de tórax hacia abajo respecto a la anatomía vascular periférica. Recuerden que hasta aquí entro en la solemne, ¿ya? En la segunda solemne, que es de vuelta a la semana de receso. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer receso y el lunes siguiente. Bien, entonces recordar algunas cosas que ya hemos visto cuando vimos también la parte mediastino. Este sistema cardiovascular, básicamente el corazón que está en este mediastino medio, que va a permitir esta circulación vascular y linfática también, ¿sí? Respecto a grandes vasos que entran o salen del corazón. Respecto a esos grandes vasos que entran o salen del corazón dentro de este sistema cardiovascular, nosotros podemos dividir entonces una circulación sistémica de una circulación o circulación mayor de una circulación menor. Hoy día en particular lo que vamos a ver va a ser circulación mayor, circulación sistémica, desde cierto las ramas que nacen de la aorta, pero que no van hacia la cabeza. Eso lo vamos a ver como decía en otra clase. Y vamos a ver algunos de los componentes venosos, ¿cierto?, dentro de estas estructuras que vamos a ver como ramas arteriales. Dentro de lo que es el dominio vascular, nosotros lo que vamos a ver anatómicamente, porque es lo que podemos ver con imágenes, la idea es poder ver la anatomía con imágenes, ¿sí? Que es el fin de esta asignatura, y de lo que nosotros vemos como con las distintas técnicas, es que el tamaño mínimo que nosotros podemos evaluar con imágenes tiene un diámetro no mayor a los 0,5-0,4 milímetros. ¿Okay? Por lo tanto, dentro del componente vascular, lo que nosotros vemos es hasta acá aproximadamente, es decir, hasta lo que es la macrocirculación. Todo lo que tiene que ver con una función de transporte, en este caso de la sangre arterial, es lo que nosotros podemos visualizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros quisiéramos evaluar alguna patología relacionada a regulación de presión o metabolitos en la microcirculación y al intercambio gaseoso, ¿cierto?, a nivel capilar, con imágenes no lo vemos. Ya nosotros llegamos solamente hasta acá por una delimitación de las técnicas de imagen. ¿Okay? Esta parte de acá nosotros podemos verla con estudios más bien histológicos, ¿sí?, de estudio laboratorio. Se puede evaluar ese tipo de estructura. Ya nosotros llegamos hasta la macrocirculación. Dentro de este dominio microvascular, como les decía, vasos menores de 400, 500 micrones, es decir, 0,4, 0,5 milímetros, ya es el grosor que nosotros podemos evaluar efectivamente con técnicas de imagen. Por lo tanto, esta estructura arteriolas, metaarteriolas, capilares, etcétera, no los visualizamos con las técnicas de imagen. ¿Okay? La anatomía es solamente macrocirculación. Dentro de esta anatomía que nosotros vamos a ver, claramente recordemos que existe diferencia entre lo que es el componente de una arteria y el componente de una vena, lo que hace que a nivel macroscópico, si nosotros queremos visualizar dos estructuras que son paralelas o vecinas en una imagen, la visualización de una arteria que tiende a ser una estructura más redondeada, más circular, ya va a estar dada porque las capas que lo conforman están formadas por, dentro de estas tres capas con las que está conformado, tiene musculatura, ¿ya? Y esa musculatura permite que la pared sea más resistente a estos altos flujos que son expulsados por el corazón, ¿cierto? El gasto cardíaco, el ventrículo izquierdo expulsa sangre a una alta velocidad y por lo tanto la pared de la arteria se ve, ¿cierto?, sometida a una gran presión. Para que esa pared no se debilite, estas tres capas contienen, como sale ahí, una lámina elástica interna que está en relación al endotelio y una lámina elástica externa. Esto entonces, como les digo, permite una mayor resistencia a la presión, al flujo, permite, ¿cierto?, que estas arterias no se dilaten más allá de lo normal. Y si se dilatan más allá de lo normal, nosotros vamos a empezar a hablar de procesos ya no normales, anormales, ¿cierto? Y la causa de eso es porque efectivamente una de estas capas o las tres capas se debilitaron. Por ejemplo, un aneurisma. Cuando nosotros veamos en otros ramos un aneurisma verdadero, es cuando las tres capas de la arteria se debilitaron y por lo tanto se dilataron más allá de lo normal. Y eso se puede romper, obviamente. ¿Okay?
Eso es un aneurisma. A diferencia entonces de esta arteria de una vena, que el componente venoso, como es sangre de retorno que vuelve hacia el corazón, tiene un bajo flujo. Por lo tanto, la pared es sometida a una presión mucho menor. ¿Qué quiere decir eso? Que las paredes que conforman parte de la vena tienen una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia, 3 capas también, pero dentro de esas 3 capas no tenemos planos musculares o láminas elásticas musculares, ¿ya? Porque requiere menos resistencia. Lo que sí requiere la vena, sobre todo la vena de las venas de las extremidades inferiores, es la formación de estas válvulas para evitar que por gravedad la sangre se devuelva, la sangre venosa se devuelva por gravedad, ¿cierto? Hacia los pies, por ejemplo, hay presencia de válvulas, ¿cierto? Que impiden el retorno venoso. Entonces, esa es la diferencia entre la arteria y la vena, visto por las paredes que lo están conformando. Por lo tanto, la arteria la vamos a ver nosotros en un plano transversal a su eje mayor, la vamos a tender a ver más circular, la vena la vamos a tender a ver un poco más elíptica, ¿sí? La vena siempre también va a ser de mayor tamaño que la arteria, ya en la visualización que nosotros vamos a tener en los cortes. Muchas arterias principales son acompañadas siempre de la vena, y por lo tanto, si nosotros tenemos un corte en imágenes en tal plano, 2 estructuras vasculares que se van a ver, una va a ser la arteria y la otra la vena, que generalmente, o la mayoría de las veces tienen el mismo nombre, pero una se llama arteria y la otra vena. La diferencia entre ambas entonces es que una la vamos a ver muy redondita y más pequeña, la otra la vamos a ver de mayor tamaño y muchas veces más bien ovalada. Entonces, dentro de esta circulación que vamos a ver hoy día, como decía, lo que nosotros vamos a ver básicamente es la circulación mayor, es decir, aquella sangre arterial que es expulsada por el ventrículo izquierdo, con las características del ventrículo izquierdo que conocemos, que permiten que esta sangre sea expulsada a un alto flujo, a una alta velocidad, ¿sí? Y por lo tanto pueda llegar a todas las ramas arteriales del cuerpo. Entonces, esas son las ramas que vamos a ver hoy día. El circuito menor lo vimos nosotros cuando vimos tórax. Entonces, la circulación menor no la vamos a ver ahora porque, insisto, eso ya la vimos en otra clase. Pero sí la circulación mayor. Y la circulación mayor, como les decía, está relacionada al ventrículo izquierdo del corazón. Del ventrículo izquierdo nace esta aorta ascendente, que nosotros sabemos que en la aorta ascendente vamos a tener 2 ramas que se forman de ellas, muy importantes porque son las que irrigan el músculo cardíaco, ¿sí? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Luego esta aorta ascendente llega, ¿cierto?, hasta una región que es el arco aórtico, y en ese arco aórtico vamos a tener la presencia de otros vasos que también hemos visto, generalmente 3 ramas, una arteria innominada, una carotida común del lado izquierdo y una arteria subclaviana izquierda. Normalmente, acuérdense que hay algunos patrones que se modifican, pero siempre va a tener el origen de vasos que van hacia la cabeza y el cuello. Por lo tanto, el arco aórtico, si bien lo vamos a recordar ahora en algunas imágenes, no vamos a definir más detalle, porque los vasos que van hacia el cuello y la cabeza, como les dije, lo vamos a ver en la tercera unidad. Luego de la subclavia izquierda, en relación al ligamento arterioso, que recuerden que es un remanente que queda de una comunicación entre circulación mayor y circulación menor en el feto, vamos a tener el origen de la aorta descendente y que la vamos a dividir en una región torácica y en una región abdominal. También en relación al corazón, pero esto no lo vamos a ver porque esto está más bien asociado a la circulación menor, del ventrículo derecho va a salir, va a nacer el tronco pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, ya que tiene que ver efectivamente con el origen de la circulación menor. Y la vena cava superior e inferior que llegan al atrio derecho, que va a tener el componente de retorno venoso, y que lo vamos a ver por lo tanto en la parte final de esta clase, el retorno venoso desde la región torácica, abdominal y de las extremidades. Entonces, dentro de esta circulación mayor, esto nosotros ya lo conocemos, ¿sí? La aorta ascendente y sus pocas ramas que presenta, ¿cierto?, que son 2 ramas coronarias derecha e izquierda. El arco aórtico, que en la radiografía está representada por el botón aórtico, y recordemos lo que es el botón aórtico, que es esta parte que está acá. Esta es la parte más posterior e izquierda del arco aórtico. Del arco aórtico salen estos vasos que ya conocemos, y luego, posterior al ligamento arterioso, vamos a encontrar la aorta descendente, como les decía, con sus 2
componentes, un componente torácico hasta el diafragma, y bajo el diafragma, si el hiato aórtico, vamos a encontrar la aorta abdominal. Algunos elementos, y por eso se identifica, porque esto ustedes ya lo deberían reconocer al evaluar las estructuras del mediastino. El origen efectivamente de la aorta, ya lo vamos a encontrar acá, ahí están las válvulas aórticas, nace el ventrículo izquierdo, y a medida que vamos subiendo, el resto no lo vamos, ya lo hemos evaluado, ¿sí? A medida que vamos subiendo en los cortes, los cortes transversales, en algún momento vamos a encontrar el arco aórtico. Origen de la aorta, válvula aórtica, acá ya está la aorta ascendente, aorta descendente, por la curva esta que tiene. Entonces subimos los cortes y en estos cortes transversales después vamos a encontrar el arco aórtico que lo vamos a encontrar ahí, ¿cierto? El arco aórtico y por lo tanto las tres ramas que nacen normalmente del arco aórtico ustedes ya conocen que son esas que están ahí. Si nosotros seguimos subiendo, vamos a encontrar otras ramas que luego nacen efectivamente de estas tres ramas del arco aórtico. ¿Ya? Estamos diciendo que tenemos la innominada, la carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia. De las arterias subclavias, a su vez, van a nacer otras ramas que van a permitir la irrigación de todo lo que es la extremidad superior. ¿Bien? Y esa arteria subclavia nosotros la vamos a dividir en tres segmentos en relación a un músculo que es el músculo escaleno. ¿Ya? El escaleno anterior nos va a permitir en segmentos a la arteria subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El origen de la subclavia sí va a ser distinto si es derecha o izquierda. La subclavia izquierda, sabemos, nace directamente del arco aórtico, la subclavia derecha nace de la arteria innominada. ¿Sí? Entonces el origen es distinto, pero luego las ramas que van a dar son las mismas. Entonces, si nosotros vemos en esta angiografía, ¿ya? Y vemos por lo tanto el arco aórtico y las ramas que nacen, arteria innominada, ¿ya? Carótida común del lado izquierdo, arteria subclavia del lado izquierdo. Esta arteria subclavia del lado izquierdo nace directamente del arco aórtico. En cambio, la arteria subclavia del lado derecho nace, ¿cierto?, desde la arteria innominada. Luego de esta arteria, de esta subclavia, van a nacer una rama que va hacia arriba en ambos lados, en la subclavia derecha e izquierda, que es la arteria vertebral. ¿Ya? La arteria vertebral es la primera rama entonces que nace de la subclavia tanto derecha como izquierda, y que hoy día no la vamos a ver, ¿cierto? Porque esa va hacia arriba, y por lo tanto la vamos a ver cuando veamos el sistema nervio con todos sus segmentos. Luego tenemos esa hacia arriba, tenemos otra rama que va hacia arriba, que es la tirocervical, y que tiene efectivamente tiene que ver con la irrigación de toda esta región del compartimento visceral donde tenemos la tiroides. Luego tenemos una que va hacia inferior, esta que está acá, que es la mamaria interna o torácica interna. Todas esas son ramas de la subclavia. Y una última que es la escapular. ¿Ya? La escapular se relaciona con el borde o el margen lateral de la primera costilla. Tenemos la costilla a ese nivel, ¿cierto? La primera costilla. Eso está indicando el fin de la arteria subclavia y por lo tanto, ¿cierto?, el origen de la arteria que viene a continuación. Entonces, en los cortes axiales nosotros vamos a ver nuevamente la presencia de la subclavia, de la arteria subclavia, en este caso derecha. La izquierda se ve un poquito nomás porque esta acá es vena que está con artefacto, ¿ya? Y dijimos que la primera rama, que va a ser una rama que va a salir vertical, bien, de la arteria subclavia, va a ser la arteria vertebral, ¿sí? Esa arteria vertebral, bien, se va a ver entonces como un puntito porque en el plano axial esto es vertical, ¿ya? Y va a ir primero desde esta parte más media del mediastino, va a ir subiendo y se va a ir dirigiendo hacia medial y hacia posterior, ¿ya? Porque va a entrar a nivel de C6 en el agujero transverso. Bueno, el calibre de la aorta, recordar los diámetros para no hablar de un problema, de una patología, ¿cierto? Recordar que la aorta descendente puede tener un diámetro un poquito mayor que la aorta ascendente. Entonces, si nosotros vemos nuevamente un estudio angiográfico donde todavía no hay sustracción ósea, ya este es un estudio de angiografía intervencional o de hemodinamia también que se llama, ¿okay? En el cual lo que se hace es inyectar contraste iodado, lo mismo que hacemos en tomografía, pero con imágenes radiológicas en dos planos. Entonces acá vemos el hueso efectivamente, estas técnicas permiten sustraer el hueso y por lo tanto ver solamente el vaso, en este caso está sin sustracción, para tener la relación con la estructura.
Entonces, dijimos que acá tenemos la innominada, luego va a dar esta rama, ¿cierto? La primera rama de la subclavia, todo esto es subclavia. La primera rama va hacia arriba, la vertebral, la tirocervical que también va hacia arriba, hacia la tiroides, una que va hacia abajo, que es la mamaria interna, y una final que va a ser esta escapular o dorso escapular. ¿Hasta dónde llega eso? Hasta la primera costilla. ¿Ya? Entonces, donde se forma la primera costilla, ahí termina la subclavia y empieza la arteria axilar. Entonces, ¿cuáles son las ramas, dijimos, de esta arteria subclavia? Está formado por tres porciones. ¿Ya? Una primera porción da origen a la arteria vertebral, que junto con la tirocervical dijimos que ambas van hacia arriba. Bien, una hacia arriba y hacia posterior, hacia los objetos transversos a nivel de la columna cervical, y otra que va hacia arriba pero hacia anterior, ¿sí? Hacia la región del compartimento visceral. Y tenemos una tercera rama dentro de la primera porción que va hacia abajo, que es la mamaria interna o torácica interna, y que esa por lo tanto sigue a los lados, desciende por la cavidad torácica a los lados del esternón. Tenemos una segunda porción que es el tronco costo-cervical, que vamos a ver que este va a estar por detrás de un músculo, ¿ya? Que es un músculo escaleno anterior. Estos tres que están acá, que vimos que nacen casi juntos en imágenes, están por medial a un músculo que es el músculo escaleno anterior. Entonces, por eso se divide en porciones. La primera porción, todas las estructuras que nacen medial al músculo escaleno anterior. La segunda porción, las que nacen posterior al músculo escaleno anterior. Y la tercera porción, las que nacen por lateral de ese músculo, que es el de escaleno anterior. Y dentro de eso vamos a tener la arteria escapular dorsal. Y esto, como les digo, a este nivel, esto coincide con el borde, el margen lateral de la primera costilla. Entonces, ahí está un poco lo que les decía, estas tres regiones, ya la delimitación dada por el músculo escaleno anterior. Luego de este músculo, de esta arteria subclavia, en su tercera porción, que dijimos que da una rama que es dorso escapular, está a nivel de la costilla, la primera costilla en su margen lateral, van a ser, ¿cierto?, la arteria axilar. Y por lo tanto, la relación que tiene la arteria axilar efectivamente es con la primera costilla, porque de ahí nace, ¿cierto? Ese es el hito referencial. Y se relaciona con lo que es el músculo pectoral menor. Este va a dar también tres segmentos, va a tener tres segmentos, y dentro de esos tres segmentos van a ser la arteria torácica superior, que está en el primer segmento, la arteria toracoacromial y la torácica lateral, que son del segundo segmento, y el tercer segmento está la subescapular y la circunflejo humeral anterior y posterior. ¿Dónde termina la arteria axilar? En el borde inferior del músculo redondo mayor, y de ahí se origina la arteria braquial. Seguimos yendo hacia distal, ¿cierto? Todavía no llegamos, estamos a nivel del hombro o cercano al hombro, todavía no llegamos al brazo, ¿ya? Cuando lleguemos a ese nivel vamos a estar hablando de la arteria braquial. Entonces, si nosotros lo vemos como esquema, podemos ver que acá en el esquema está la primera costilla. Por lo tanto, ¿cierto? Dijimos que la primera costilla, el margen lateral de la primera costilla, nos servía para delimitar el final de la arteria subclavia, o sea, el cuarto segmento de la arteria subclavia. Y de ahí nace la arteria braquial, o sea, la arteria axilar, perdón. La arteria axilar, dijimos, tiene estos tres segmentos. Un primer segmento en el cual tenemos una rama que se llama torácica superior. Un segundo segmento, esta torácica superior, si ustedes se fijan, va hacia inferior. ¿Bien? Un segundo segmento, en un segundo segmento vamos a encontrar dos arterias, la toracoacromial y la torácica lateral. De la toracoacromial nacen cuatro ramas que van hacia músculos, hacia el deltoides, hacia la clavícula, hacia el pectoral, ¿sí? y hacia la acromion. ¿Ya? Cuatro ramas importantes que están, por lo tanto, irrigando todos esos músculos que están delimitando la región del hombro. Y el lateral torácico lateral. Esos dos ramas principales son parte del segundo segmento de la arteria axilar. Y en el tercer segmento vamos a encontrar una arteria que es la arteria subescapular, ¿ya? Y va a terminar con la circunfleja anterior y posterior. La posterior siempre un poquito más alta que la anterior. Luego de estas dos ramas circunflejas que indican el final de la arteria axilar, vamos a entrar, ¿cierto?, a lo que corresponde
a la arteria braquial. Bien, la arteria braquial que va a ir por la parte anterior del brazo. Entonces, si ustedes se fijan acá en el esquema y en la imagen, aquí la imagen nos está jugando un poquito en contra, porque esto es son técnicas que se hacen para evaluar patologías, en la cual si ustedes se fijan, esto es una tomografía en plano coronal, si ustedes se fijan el paciente está con el brazo hacia arriba. Así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una técnica justamente para evaluar si al mover los brazos, los planos musculares u óseos pueden comprimir la arteria subclavia y eso genera, por ejemplo, menos irrigación hacia la mano. ¿Ya? Entonces, eso se hace como técnica de imágenes cuando queremos evaluar ese tipo de patología y se conoce como maniobra de Addison modificada. Entonces, aquí las arterias, en vez de estar para abajo, están hacia arriba, ¿ya? Básicamente por la posición del brazo, las que vemos acá, ¿cierto? Estas deberían estar para abajo y están para arriba. ¿Okay? Entonces, pero en el esquema normal, si nosotros dijimos que tenemos aquí la primera costilla, esto quiere decir que es arteria subclavia. Aquí estamos, ¿cierto?, ya a nivel de la arteria axilar, que es toda esta que está acá, y la arteria axilar, dijimos, tenía 3 segmentos. El primer segmento para esta arteria que está acá, que es la torácica superior. ¿Ya? Torácica superior, por lo tanto, después vamos a tener la toracoacromial, la torácica lateral, la subescapular y la circunfleja. La arteria torácica acromial, que es todo esto que está acá, toda esta zona que se ve aquí, se ve de esa forma porque dijimos que la toracoacromial es en la primera rama, el segundo segmento de esta arteria, y que da a su vez 4 ramas musculares: pectoral, ¿cierto?, el deltoides, a nivel acromial y a nivel clavicular. Entonces, esa es la segunda rama y todas estas ramas que estamos viendo acá, por lo tanto, son aquellas que están irrigando estos músculos, ¿ya? La arteria toracoacromial. La tercera es la arteria torácica lateral, que también pertenece al segundo segmento y irriga, en particular, estamos aquí en la región del hombro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el serrato anterior, los músculos pectorales, el subescapular y parte de las manos. Está en la parte inferomedial del músculo pectoral. Y en la parte inferior, en el tercer segmento de esta arteria axilar vamos a encontrar 3 arterias. Una primera que es la subescapular, que es la que aparece acá, y va a finalizar con 2 arterias circunflejas, circunfleja posterior y la circunfleja anterior. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver, y distal por lo tanto de estas arterias, lo que nosotros ya vamos a encontrar va a ser esta otra arteria, que es la arteria braquial. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tengo una rama principal, que va a ser la arteria axilar con todas sus ramas, va a estar dando estas ramas que vienen, ¿cierto?, que están rodeando lo que va a ser la cabeza humeral, tanto la circunferencial, circunfleja anterior y posterior, y la confluencia de estas va a formar hacia distal lo que es la arteria braquial. Entonces, la circunferencial humeral posterior y anterior. Esta acá es la subescapular, y esta es la anterior y esta es la posterior. Lo que sigue distal a esta, dijimos entonces, a estas circunflejas, a esta y esta, es este vaso que está acá importante del brazo, que va a ser la arteria braquial. Si ustedes se fijan, esta arteria braquial da distintas ramas. Una de ellas va por el componente muscular profundo, que va a ser la arteria braquial profunda, ¿sí? Pero la que sigue hacia la región del codo, hacia la articulación del codo, es la superficial. Entonces, seguimos avanzando. Acá nuevamente tenemos nuestra angiografía, nuestra arteria subclavia con sus ramas, ¿cierto?, a nivel axilar, dijimos, primero a nivel subclavia, luego a nivel axilar, luego a nivel braquial, ¿sí? Y dentro del braquial vamos a tener braquial profundo y braquial superficial. La arteria braquial profunda, como vemos aquí en el esquema, se pierde, como dice su nombre, en la profundidad de los planos musculares y llega hasta el tercio medio, generalmente del húmero. Pero la que sigue hacia inferior y por lo tanto tiene que ver con toda la irrigación o continuidad de la irrigación hacia la mano, es la arteria braquial solamente, ¿no? La arteria braquial, no la profunda. Entonces, ¿cómo está conformada fíjense nuevamente en este esquema ya de lo que es la arteria axilar, y que en el tercer segmento da una primera rama que va hacia abajo, que era la subescapular, y posterior a esta da una rama un poquito más arriba, que era la circunfleja posterior,
y la circunfleja anterior. Posterior a estas tres, entonces, que están acá, el tercer segmento, forma la arteria braquial. La arteria braquial, después de sus primeros 2 a 3 centímetros, da esta rama que es la braquial profunda. Dijimos que esta se dirige por los planos profundos, pero la que sigue hacia abajo es la braquial. Y termina a nivel del codo dando origen a la arteria radial por lateral y a la ulnar por medial. Entonces, si nosotros vemos esta reconstrucción, ya podemos evaluar nuevamente esta arteria braquial y vemos que luego de estas que están acá, que van a ser las circunflejas, ya se forma efectivamente la arteria braquial. Y después de unos pocos centímetros va a haber estas ramas, que se ven finitas acá, ya que son ramas profundas que van por los planos musculares, que es la braquial profunda. Tiene otras ramas que son más pequeñitas, que no se evalúan adecuadamente en imágenes, que son la mitilisomeral y la colateral ulnar superior y la ulnar inferior. Luego, esta arteria braquial, la profunda dijimos se pierde a mitad de camino en los planos profundos del músculo. Esta braquial sigue hasta el codo, hasta la región de la fosa cubital o ulnar, y se divide en una arteria ulnar y una arteria radial. A nivel del codo, entonces, ¿qué pasa a nivel del codo? Visto en esta imagen, veníamos de arriba del brazo, ¿sí?, en relación al bíceps, ya medial al bíceps y por anterior al tríceps, vamos a encontrar este bíceps braquial, esta arteria braquial, y a nivel de la articulación del codo, esta se divide, ¿sí? Se divide en una rama ulnar, que dijimos que es medial, y que si ustedes se fijan es mucho más marcada que la radial, y esta ulnar también va a dar más ramas. Bien, la arteria ulnar, que va por medial, va a dar una rama recurrente ulnar anterior y una posterior. ¿Ya? Vamos a ir a ver la ulnar recurrente. Por lo tanto, si se fijan, esa arteria ulnar recurrente se devuelve hacia los planos musculares del brazo, ya la parte distal del brazo, que tiene que ver con toda la articulación del brazo. Luego también presenta una rama intermedia, la ulnar sigue bajando y va a llegar hasta la región del carpo, va a dar las ramas dorsal del carpo, va a más profunda, etc. Pero entre ellas se va a encontrar esta que es esta interosia. O sea, la interosia va a estar entre las dos estructuras, entre el radio y la ulna. ¿Ya? Vamos a encontrar esas arterias que están ahí. Y las musculares son estas chiquititas que están acá, que también van hacia los planos profundos de los músculos, que son más de 20 a nivel del antebrazo y codo, ya, y se van a perder a mitad de camino. A nivel radial, en cambio, si ustedes se fijan, lo que vemos como desarrollo es mucho menor, básicamente una gran rama que nace de la radial, que es la recurrente radial, que también se devuelve, ¿cierto?, hacia superior, hacia la región de los planos musculares de la parte distal del brazo. Y hacia distal, que no la vemos acá, vamos a tener la carpiana palmar y la carpiana superficial. ¿Ya? Entonces, esas son las ramas arteriales principales, que recuerden que tienen una ubicación profunda. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes funcionan, lo que en general funcionamos son venas, ¿cierto? Venas a este nivel, que tienen una ubicación más superficial. Si vemos una angiografía ya con sustracción digital del hueso, ya esto está con contraste iodado, y se ve sin el hueso, se sustrajo, vemos nuevamente nuestra arteria braquial, que se dividió en una parte medial, por lo tanto esta arteria que está acá es la arteria ulnar, y una parte lateral que va a la arteria radial. Entre ambas vamos a encontrar esta arteria interosa, que está entre las dos estructuras óseas. Y vamos a tener un ramillete vascular que tiende a devolverse tanto por el lado medial como lateral, que son estas recurrentes, ulnar y radial. Esto es el antebrazo. Ya tenemos otras ramas pequeñas que dijimos que son ramas musculares, que son finitas en gran cantidad, pero se pierden en el camino y en la visualización. ¿Por qué se pierden? Porque dijimos que cuando el tamaño es menor a 4 milímetros, ya la visualización con imágenes no es adecuada. ¿Ya? Entonces, no es que no haya ningún vaso más, pero se pierde su visualización. Si seguimos yendo hacia distal, podemos ver efectivamente que por el lado medial va a bajar la arteria ulnar, y que esta arteria ulnar va a formar un arco, que es el arco superficial, el arco palmar superficial. Y a su vez la arteria radial
también va a descender hasta esta región del carpo y va a formar otro arco, que es el arco palmar profundo. Entonces tenemos dos arcos palmares arteriales, uno que está dado por la arteria ulnar, otro por la arteria radial. Entre ambos arcos hay arterias anastomósicas que los unen, ¿ya? Y que forman por delante del arco superficial, del palmar superficial, las arterias metacarpianas. Y a su vez las arterias metacarpianas van a formar las que van hacia los dedos, ¿cierto? Las arterias digitales. Estas arterias digitales, que tienen su origen de la arteria radial, permiten, ¿cierto?, la irrigación del primer dedo, el pulgar, ¿sí?, y la parte lateral del dedo índice. Todo el resto, la parte medial del dedo índice y los otros dedos, ¿cierto?, son irrigadas por ramas de la arteria ulnar. Bien, siguiendo con la vasculatura, estamos aquí arriba recién, ¿cierto? Tenemos que ver qué pasa con la aorta, que dijimos que luego del arco aórtico, que formaba estos vasos de la subclavia, entre otros que son los que vimos y seguía hasta las manos, bien, tenemos que ver qué pasa ahora distal al arco aórtico con la aorta descendente. Dijimos que la aorta descendente la dividíamos en dos, ¿cierto?, en relación al diafragma, es decir, aproximadamente a nivel de T12. ¿Ya? La aorta torácica y por debajo de la aorta abdominal. La aorta torácica, a su vez, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, da distintas ramas dependiendo cuál es el origen o de dónde se originan dentro de la aorta. Si la ubicación de estas pequeñas ramas es hacia anterior en la aorta torácica, vamos a hablar de ramas viscerales. Si nace hacia posterior, vamos a hablar de ramas parietales. ¿Ya? Y dentro de las ramas viscerales entonces vamos a tener arterias bronquiales, arterias mediastínicas, esofágicas, pericardias. Dentro de las que nacen hacia posterior en la aorta torácica, las intercostales, que las vamos a ver que está presente en 9 espacios intercostales, la arteria subcostal, que va a estar en relación a la última costilla, y las arterias frénicas superiores, que van a estar en relación a la parte superior y posterior del diafragma, es decir, por arriba y posterior. ¿Ya? El diafragma es irrigado mayormente en un 80% por las arterias frénicas inferiores, pero esas frénicas inferiores nacen de la aorta abdominal. ¿Okay? Entonces la parte torácica, las que nacen son las superiores, que solamente irrigan la parte posterior superior, más chiquitita del diafragma. Entonces, si nosotros reconstruimos una aorta, como vemos ahí una aorta a nivel torácico, y vemos con detalle lo que pasa con la pared de la arteria, vemos efectivamente como que tiene varias cositas que están saliendo. Todas esas como pequeñas ramitas son efectivamente ramas arteriales, ¿ya? Es decir, de la aorta torácica a este nivel tenemos ramas arteriales. ¿Qué arterias vamos a encontrar? Dijimos hacia anterior, ramas viscerales. Dentro de eso la primera que vamos a encontrar va a ser las arterias bronquiales. Luego, arterias mediastínicas que son tan poco desarrolladas, son chiquititas, son para pequeños ganglios que están en el mediastino posterior. Las esofágicas, que son generalmente 4 o 5 pares que nacen hacia anterior de la pared de la aorta, y las pericárdicas, que también irrigan la pared posterior del pericardio. ¿Por qué la pared posterior del pericardio? Porque el pericardio, que es esta membrana que recubre al corazón, es pobremente vascularizada, ¿ya? Y la única parte por donde se vasculariza es por posterior, ¿ya? Dado por estas arterias pericárdias. Entonces, nosotros podemos ver dentro de estas arterias estas ramas viscerales de la aorta torácica, acá tenemos un corte sagital, de ahí tenemos la aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente en su porción torácica. Vamos a tener ciertas ramas que nacen por superior, que van a ser estas arterias bronquiales, ¿ya? Que van a ir hacia los bronquios en forma verticalizada, ya que nacen de la pared anterior, son las primeras en nacer, y que nosotros, como la vemos de esa forma, aquí la podemos ver un poquito más puntiforme. Entonces, que están ahí, ¿cierto? Son arterias bronquiales, que están yendo en relación a la tráquea, pero que van a llegar efectivamente a los bronquios, ¿cierto? Son las primeras en nacer. Es una arteria bronquial derecha y dos izquierdas generalmente. Las ramas mediastínicas, que dijimos que irrigan ganglios linfáticos que están ubicados en particular en el mediastino posterior, ya,
son difíciles de visualizar, ¿ya? Porque son muy pequeñitas, pero en este caso lo que nosotros estamos viendo es esta parte, esa pequeña rama que está saliendo ahí, que no se ve en contacto con la pared anterior, ¿ya? Es para el mediastino posterior. Ramas esofágicas, esta es mucho más fácil verla porque dijimos que están son 4 o 5 ramas que irrigan el esófago. Sabemos que el esófago es una estructura que viene de acá arriba por el mediastino posterior, por lo tanto, ¿cierto? Ahí está el esófago, ahí está la arteria esofágica. Y en este caso vemos 4 que están naciendo en la pared anterior de la aorta torácica. Están las 4 que están ahí. Y por lo tanto, acá van a ser esta que nace acá, esta chiquitita que está naciendo ahí, y que ahí está el esófago, luego va a irrigar esta zona rectal. Ramas pericárdicas. Dijimos que las ramas pericárdicas irrigan en forma exclusiva la zona posterior del pericardio. Por lo tanto, dijimos que este pericardio es pobremente vascularizado. Y nosotros, si estamos viendo la aorta torácica acá, y esto es anterior, porque aquí está la columna, vemos esto que sale acá, esas ramas que van ahí, que van efectivamente a esta membrana que está cubriendo el corazón. Aquí está el atrio izquierdo. Entonces, esas que nacen ahí son las arterias pericárdias. Acá, en todas las imágenes, probablemente ustedes han visto unas ramas muy marcadas, que son estas que están acá. Estas que están acá. Pero esas, ¿cierto?, están yendo hacia la región intercostal. Y por lo tanto son parte de las ramas parietales. Primero estamos viendo las viscerales y luego las parietales. Ahora están las parietales, ¿cierto? Dentro de las parietales tenemos las intercostales, que están ocupando 9 espacios intercostales, es decir, están entre costillas, nacen de la pared posterior de la aorta torácica, ¿cierto? Y cubren todo ese espacio entre costillas. Luego más abajo vamos a encontrar las frénicas superiores, que dijimos que irrigan, y a veces es difícil verla, esta parte superior y posterior del diafragma, en una pequeña zona, porque dijimos que mayoritariamente el diafragma es irrigado por las frénicas inferiores. Y finalmente la arteria subcostal, que está en relación al borde inferior de la costilla número 2. ¿No? Esas son las columnas. Entonces, si nosotros vemos aquí en la reconstrucción, nuevamente visto por posterior, vemos claramente esta presencia de estas arterias que están naciendo ya en gran número, ya porque las más marcadas son las intercostales. Entonces, las arterias intercostales son 9 pares de arterias entre las costillas que irrigan los espacios intercostales y se ven claramente, ¿cierto? Estas que están entre las costillas. Sin embargo, la última que se ve acá, que es el duodécimo par, esta no está entre costillas porque no hay una costilla más abajo, por lo tanto está relacionado al borde inferior de la costilla. Por lo tanto, esta es la última que nace de la aorta torácica, que es la arteria subcostal. ¿Bien? Fíjense en el plano axial, ya como recién mostrábamos algunas pequeñas ramas que nacían anterior, no a este nivel, ya, pero estas que están naciendo efectivamente hacia atrás, ¿ya? De la pared posterior de la aorta torácica, por lo tanto son ramas parietales. La arteria, aquí no tengo imagen, ¿cierto? Porque efectivamente la arteria frénica superior que irriga esa parte superior y posterior del diafragma, que es una zona pequeña, a veces cuesta su visualización. Y la subcostal, que dijimos que esta que está abajo, ¿sí? No hay más costillas, se relaciona al borde inferior de la costilla número 2. Seguimos bajando, ya llegamos a nivel del diafragma, a nivel del hiato, ¿cierto?, aórtico, y vamos a nivel de T12, y por lo tanto esta aorta que es descendente torácica se transforma en aorta abdominal. Y en la aorta abdominal vamos a encontrar nuevamente la misma división, una división de ramas viscerales que nacen hacia anterior o lateral y unas ramas parietales que nacen hacia posterior. Entonces, la aorta abdominal desde el hiato diafragmático, es decir, a nivel de T12, llega hasta L4 o L4, L5, donde finaliza en 3 ramas, ¿cierto? En la ilíaca común derecha e izquierda y la arteria sacra media. Esta se ubica, como ya sabemos, en el espacio retroperitoneo primario y, como les decía, se divide en 3 ramas, la ilíaca común y en la sacra media.
La aorta abdominal está formada por ramas parietales, ya que son ramas lumbares, y ramas frénicas. Bien, las ramas frénicas son las primeras que nacen. Y cuando hablamos de arterias frénicas, estas son arterias frénicas inferiores. Las superiores nacían de la ortotorax. Estas son, las frénicas entonces son las primeras que nacen y que como son parietales, estas nacen hacia posterior. ¿Sí? Nacen hacia posterior. Luego, distal un par de centímetros o un centímetro más abajo de las frénicas inferiores van a nacer las arterias lumbares, ya que nacen también por posterior y van hacia posterior y lateral de la aorta descendente, de la aorta abdominal, y que son cuatro pares de arterias lumbares. ¿Ya? Hay un quinto par de arteria lumbar, pero que no nace de la aorta abdominal, sino que nace de esta porción terminal que es la arteria sacra media. Entonces el quinto par de arteria lumbar nace de la sacra media. Y de las ramas viscerales que nacen hacia anterior, vamos a tener el tronco celíaco, ¿bien? La arteria mesentérica superior e inferior,